dice claramente que Dios puede declararnos justos. ¿Por qué puede declararnos justos? Por la obra maravillosa que Cristo hizo en nuestro favor. La paga del pecado es muerte, entonces Cristo pagó con su vida nuestra muerte. Ahora podemos ser declarados justos en Cristo Jesús. Eso está rico, rico. Eso es hermoso, eso es hermoso. Rico, eso rico. Hermoso. Mira, eso es tan hermoso, Johnny, que en el capítulo 8, adelantándonos un poquito, en el versículo 34, el Señor presenta las Romanos razones. 8:34. Romanos 8:34, si lo puede leer. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Wow. Así que no hay lugar a dudas de que nuestra salvación está segura, asegurada, garantizada, pagada, sellada por lo que Cristo hizo en nuestro favor. Dios no ha escatimado esfuerzo, Dios lo ha dado todo para dejar claro ante un tribunal que usted y yo tenemos pleno acceso en Cristo Jesús a una salvación segura y asegurada. No se lleve de sentimientos, que me siento bien, que me siento mal. Déjese de sentimientos. Esto es un asunto de principio. En un tribunal nadie anda hablando de sentimientos. Por eso cuando la gente va a declarar en el tribunal le dicen, ¿usted jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad? Son objetivos en los tribunales. Entonces en la salvación tenemos que ser objetivos. ¿Pecaste? Sí, Cristo murió para pagar tus pecados. Tienes que creerle a Dios. ¿Cómo hace mentiroso a Dios? Dios dice, bueno, mi hijo fue, murió, resucitó, pagó, resolvió, y ahora somos salvos en Cristo Jesús. ¿Quién puede decir lo contrario? Wow. Bueno, yo voy a decir esto, pastor. En algún momento en mi vida, alguien me ha llamado cabeza dura. No sé si a usted. Muchas veces me han dicho cabeza dura. Muy bien. Mirando este versículo de Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí viene la cabeza dura. Oye, pero ¿no debe la persona pagar algo por esto? Porque es gratis, ¿no? Y la persona, yo creo que hay muchos cristianos en ese, vamos a decir, en ese tren, si lo llamo así, que piensan, bueno, yo tengo que pagar algo o hacer algo para recibir esta justicia. Pero aquí dice gratuitamente. ¿Cómo puede ser? El problema de la crisis se forma, Romanos capítulo 8, versículo 7. Mira dónde está el problema de la crisis. Mira lo que dice el versículo 7 de Romanos capítulo 8. Si lo puede leer, aquí está el problema de la mente carnal. Capítulo 8:7, Romanos 8:7. Aquí está el problema de la mente carnal. ¿Cómo dice el versículo 7? Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No se sujeta a las enseñanzas de Dios, ni tampoco puede. La mente carnal no puede aceptar el principio de Dios. La mente carnal no puede entender el amor de Dios, no puede entender lo que Dios ha hecho. Por eso, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, y mira qué interesante, vamos a leer ese versículo otra vez, también. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ya aquí se hace tan importante e interesante leer la Biblia. Necesitamos que el Señor nos dé la mente de Cristo. Dice el versículo 23, pero siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Necesitamos creerle a Dios, necesitamos llenarnos de su palabra para recibir una simiente que es incorruptible. Y entonces comprenderemos qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios, repetimos, es que Dios nos da algo que nosotros no merecemos. Y la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Entonces el Espíritu tiene acceso a nuestra mente y nos hace entender, siendo renacidos, lo que de otra manera no se puede entender. Romanos 8:7 dice que la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, porque lamentablemente somos pecadores y pecaminosos. Siempre creemos que tenemos que pagar o ganarnos las cosas que recibimos. Pero lo interesante es que Cristo dice, sin mí nada podéis hacer. Y Pablo dice en Filipenses 2:13,
porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si le creemos a Dios, Él hace el cambio y la transformación. Si le creemos a Dios, crea en nosotros una nueva persona. Si le creemos a Dios, somos renacidos. Si le creemos a Dios, entonces recibimos por su palabra una simiente que viene de lo alto. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9, una simiente incorruptible que no peca ni puede pecar. Y entonces disfrutamos de una íntima y estrecha comunión con Dios al recibir una nueva simiente, una nueva naturaleza. Y todo por confiar y creer en lo que Dios nos está enseñando. Sin sentimientos, solo por principios. Dios lo dijo, yo lo creo. ¿Cómo me siento? No importa cómo me siente. Dios lo dijo y yo le creo. Amén. Y entonces empieza ese proceso. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 16, Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que entonces se forma Cristo en nosotros, como dice Pedro, que es la esperanza de gloria. Y la gente se da cuenta que nuestra vida está siendo cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo. En 2 de Corintios 3, 18 dice que somos transformados de gloria en gloria, como a su imagen por el Espíritu. Y la gente te pregunta, oye, ¿qué te pasa? Tú te ves diferente. Claro, el Espíritu nos está cambiando a la imagen de Cristo porque le creímos a Dios. Y nos dan entonces la mente de Cristo, nos dan una nueva simiente. Entonces se le recomienda a esa persona que dice que tengo que pagar algo, A Jesús. que deje Que eso. lee la Biblia, que la lea la Biblia. Sí. Llénese de la Biblia, llénese de la Biblia, empieza a leer el libro de Romanos y saque tiempo todos los días para leer la Biblia, para que se forme Cristo en usted, para que el Espíritu forme en usted la mente de Cristo, para que el Santo Espíritu, como dice en el libro de Efesios capítulo 1, pueda comenzar a trabajar en usted, revelándole a usted, versículo 17 al 19, revelándole a usted el propósito que Dios tiene para la vida suya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es algo hermoso, Johnny. La Biblia es maravillosa. ¿Cuál es el fundamento de la justificación entonces? El fundamento de la justificación es la muerte de Cristo. Si Cristo no muere, entonces no tenemos derecho a la justificación, no tenemos derecho a la salvación. Me llama la atención cómo en el libro de Romanos capítulo 5, mira qué cosa linda, vamos a adelantarnos un poquito. Romanos capítulo número 5. Me gusta cómo lo dice el apóstol Pablo y cómo lo presenta. 3 veces lo deja claro y lo presenta en una forma categórica. ¿Cuál es el pasaje? Romanos capítulo 5, versículos 5 y 6. Romanos 5, 5 y 6. Romanos 5, capítulo 5, versículos 5, versículo 6. Vamos a leer 5 y 6. Adelante. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Oiga eso, murió por los impíos. Pero mira qué cosa linda, Johnny. Sigue diciendo más adelante, versículo 8. Versículo 8. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oiga Amén. eso. El versículo 10. 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mira qué interesante. Cristo muere por nosotros cuando somos débiles, cuando somos impíos, cuando somos pecadores y cuando somos enemigos. O sea, curiosamente, Dios da todo lo que tiene, Dios da a Jesús, Dios se da a sí mismo en Jesús, aunque eres débil, aunque eres impío, aunque eres pecador, aunque eres enemigo. Siendo usted y yo débiles, impíos, enemigos, pecadores, Cristo murió por nosotros. El fundamento de la justificación es la muerte de Cristo. Wow, eso es, quiero regresar otra vez a eso de gratuitamente, considerando estos versículos que hemos leído ahora, hablando de débiles, enemigos, impíos, y uno mira que uno está en esa condición y lo que merece es muerte, y Dios dice, mira hijo, yo te amo tanto que mi hijo murió por ti, y por esa razón tú puedes recibir salvación gratuitamente. ¿Qué hace la persona cuando entiende eso? Soy enemigo, soy impío, soy débil, y entiende que esto viene gratuitamente. Uno, ¿qué puede decir? Pero
que ese es un amor, bueno, sublime gracia, dice un himno, sublime gracia. Y la persona que entiende eso, entiende que la misericordia de Dios es mucho más de lo que puede comprender. ¿Puede hablar un poco acerca de la misericordia de Dios para el individuo todos que han pecado? Mira, Johnny, esas 4 palabras son claves: débiles, impíos, pecadores, enemigos. Débiles. La idea de débiles en el idioma original significa incapaces de resolver su problema personal. Incapaz de resolver su problema de salvación. Impío, sin ningún interés por las cosas de Dios. Pecadores, fallaron en el blanco, no atinaron al blanco. La idea del blanco de Dios es que sus hijos sean felices. Por eso, la palabra Torah significa el camino a la felicidad. Cuando usted peca, falló el tiro al blanco, falló el propósito de la Torah, falló el anhelo de Dios de que usted sea feliz. El pecado le hace infeliz, le hace desgraciado, le hace maldito. El pecado lo destruye. Por eso se significa, pecadores, falló el tiro al blanco. Veremos más adelante, en algún momento, otras palabritas que aparecen por allí. Y la palabra enemigos significa que pertenece al bando opuesto, pertenece al ejército opuesto de Dios. Aquí viene lo interesante. La misericordia de Dios es tan grande que Dios, reconociendo su necesidad y la mía, que Dios, sabiendo que somos débiles, impíos, pecadores y enemigos, sabiendo nuestra necesidad de salvación, a pesar de eso, Dios da a Jesús para que muera por nuestros pecados. Gloria a Dios, gloria a Dios. En otras palabras, te resuelve el problema, querido, a pesar de que ni tú mismo sabes cómo se resuelve. Tengo el problema resuelto. Lo acepta, lo quieres, entonces toma. Gratuitamente yo pagué el precio de tus pecados. Wow. Eso es amor. Eso es amor Esa es la manifestación de la justicia de Dios. Indescriptible. Exactamente. Ahí mencionó usted una palabra, cuando habló de débiles, y la palabra griega que quiere decir también incapaz. O sea que el individuo es incapaz de salvarse por sí mismo. Es correcto. O sea que ese versículo en Hechos que dice no hay salvación. No hay ninguna otra salvación. Hechos 4:12. En ningún otro nombre. Hechos 4:12. Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces, ¿cuál es el medio, vamos a decir, por la cual es efectiva esa justificación? Entonces, la fe. La fe. La fe. La palabra fe es hermosa. La palabra fe es maravillosa. y pienso que si tomamos un minutito para hablar un poquito de la fe, no haríamos ningún daño a nadie, ¿verdad? No. La idea de la fe en el pensamiento bíblico, la palabra fe en el Antiguo Testamento tiene como base un verbo. El verbo es amán. Y la idea del verbo amán es, o la idea general es, seguridad, certeza, confianza. La idea del verbo es algo que está firme, algo que está seguro. Amén, que es una variante de amán, significa es así. De modo que los que tienen fe están seguros en Dios. Aunque la higuera no florezca, ni haya uvas en las vides, ni lo labrado de mantenimiento, yo confiaré en Jehová, dice el profeta Habacuc. De manera que la fe tiene como base la certeza y la seguridad de que Dios no miente, Dios no falla. Pero aquí viene lo bueno. Aunque usted crea que Dios no miente y que Dios no falla, Hebreo 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Sin embargo, hay una palabra clave de la que la gente no habla, y es la palabra emuna. La palabra emuna significa fidelidad, significa santidad. De modo que los que tienen fe son fieles y son santos. Pero hay mucha gente diciendo que tiene fe y no hay ni una cosa ni la otra. Entonces, por eso es tan importante la palabra fe como clave en el asunto de la justificación. De modo, dice el apóstol Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe. ¿Por qué nos declara Dios justos? Vamos a hablar un poquito de la palabra justificación. El sustantivo justificación significa liberación de la culpa por el pecado, significa liberación del castigo por el pecado, significa perdón de los pecados. Pero espere, esto no es un asunto solamente forense o legal, no. A Dios le costó la vida de su Hijo para pagar el precio del pecado. O sea que
el pecador se encuentra con una deuda que se tiene que pagar con la muerte. Sí, señor. Y si no se paga esa deuda, el pecador va a morir. Claro. Entonces, Dios en su infinito amor dice, yo pago, yo voy a pagar. Para el pecador eso es algo, como dicen, inconcebible, que Dios va a hacer ¿qué? Él va a pagar, aunque la persona no merece. Usted mencionó algo interesante, que Dios nos da lo que no merecemos y no nos da lo que merecemos. Correcto. Correcto. La gracia, Dios nos da lo que no merecemos. Y la misericordia no nos da lo que merecemos. Por eso, Dios arregló todo. Ahora, lo que falta es que usted le crea a Dios. Y Dios nos... Es interesante el asunto de la fe. Cuando en Números capítulo 14, el Señor le dice a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las maravillas que he hecho? En otra palabra, pero ahí tienen la evidencia. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Entonces Dios se pregunta, ¿pero qué pasa con esta gente que no quieren creer? Ahí están las pruebas y las evidencias de que ya hice todo. Lo único que tienen es aceptar lo que ya he hecho por ellos. Es un hecho histórico. Ahí están las pruebas. Entonces, por eso la fe es clave. Sin fe es imposible agradar a Dios. Justificados pues por la fe. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, se acepta a Cristo por fe. Pero la idea de la fe, la palabra fe en griego, define una relación íntima y estrecha con la persona a la que uno cree. Tú no puedes tener fe o confiar en quien tú no conoces. Por eso es necesario conocer a Dios. Porque sin conocer a Dios, si uno no lo conoce, no confía en Él. Y si usted confía en quien no conoce, usted va por mal camino, querido. Entonces, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer lo que Él ha hecho por nosotros y para nosotros. Hay 3 palabras hermosas. Número 1, lo que Dios ha hecho por ti. Número 2, lo que Dios hace en ti. Y número 3, lo que Dios hace contigo. Amén. Nunca parte de nosotros, siempre parte de Dios. Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por su Hijo, por quien hizo todo el universo. O sea, Dios ha hecho todo para que la gente solamente crea lo que ya Él hizo y ahí está, aquí está la evidencia. Entonces, por eso la fe es clave para entonces recibir la justificación. Wow, casi viene la pregunta, entonces, ¿qué más puede hacer Dios? Exactamente. Por eso Pablo en algún momento vamos a ver que él dice, ¿qué es lo que pasa con la gente? Y usa una frase, mucho más. Es más, ¿qué te parece si lo leemos? Mira qué cosa linda. Me gusta cómo Pablo se emociona y dice, mucho más. ¿Dónde es? Capítulo 5. Romanos capítulo 5. Mira qué cosa hermosa. Versículo número 9. ¿Cómo dice? Versículo 9, mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Mucho más. Y él repite otra vez en el versículo 10, otro mucho más. ¿Cómo dice? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y en el versículo 15. 15. Así también fue el don, mas no como el pecado. Porque si por el pecado de uno muchos murieron, mucho más la gracia de Dios abundó para muchos y el don de gracia por un hombre, Jesucristo. ¿Y el 17? Amén. Porque si por un pecado reinó la muerte por uno, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Así que Pablo dice, mira, si lo más difícil ya Dios lo hizo, mucho más hará lo más fácil. Y es la pregunta que me hago cuando predico, cuando doy estudios bíblicos, cuando hago este trabajo, ¿cómo es que la gente se resiste? O sea, ¿quién puede ofrecer algo mejor? ¿Quién puede darte algo mejor? ¿Quién puede hacerlo?
Por eso la palabra pecado en griego hamartía significa fallar al blanco, errar al blanco. Y es lamentable cómo la gente vive fallándole al blanco. ¿Cuál es el blanco de Dios? ¿Cuál es el ideal de Dios? Si leemos el libro de Génesis capítulo 1, versículo 31, la Biblia dice: he aquí que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Primero Dios hizo todo bueno en gran manera y luego creó al hombre y a la mujer. Para que disfrutaran de algo que era bueno en gran manera. Lo que Dios quiere que sus hijos sean felices en gran manera. Cuando el pecado entró y con el pecado la muerte, Dios no se retiró. El mismo Dios vino porque Él quiere que sus hijos sean felices en gran manera a pesar de que el pecado entró. Hay algo interesante que me gusta explicar o compartir con las personas y es lo que es la voluntad de hecho y la voluntad de derecho de Jehová. La voluntad de hecho de Dios es que Él quiere que sus hijos sean felices. Él creó un mundo edénico, un Edén, hizo todo perfecto. Pero cuando el pecado entró, Dios no se retiró. Amén. Entonces Dios se introduce en el mundo del pecador. Hasta el colmo de Dios es que hasta se hizo un hombre. Entonces, ok, la regaste, dañaste, rompiste las cosas. Ven, vamos a recoger los pedazos juntos. Pero te tengo buena noticia. Yo voy a pagar lo malo que hiciste. Tú sabes lo que es eso. Gloria a Dios. Y todavía la gente se resiste. Eso es el colmo. Yo voy a hacer una pregunta, pastor. No creo que vamos a terminarla en esta porción. Puede ser, pero antes de eso quiero nuevamente ofrecer gratuitamente el libro que hemos mencionado ya al comienzo del programa, y por si acaso usted no lo escuchó, lo estamos repitiendo otra vez. Estamos hablando del libro El Camino a Cristo. Este libro le va a ayudar a usted a entender lo que es el plan de salvación, lo que es arrepentimiento, lo que es confesión de pecados, cómo usted puede mantener una relación con Dios cercana. Y este libro viene a usted gratuitamente, con mucho cariño de parte de su familia en Cristo, en 3ABN Latino. ¿Cómo puede recibirlo? Debe llamar. Y antes de dar el teléfono, quiero mencionar, llame durante las horas del día, que son lunes a jueves, de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hora centro de los Estados Unidos. Entonces, el número de teléfono es 618-627-7021, 618-627-7021, una vez más, 618-627-7021. También puede hacerlo por correo electrónico, email, es el latino@3abn.org, latino@3abn.org. Y por favor mencione el libro por nombre El Camino a Cristo. Y con mucho gusto le vamos a enviar una copia para que usted pueda tener y leer este libro. Si la quiere en forma electrónica, también se la podemos enviar en forma electrónica para que pueda tener este libro y ser bendecido por este libro. ¿Sabe qué dijo mi tía cuando leyó este libro, pastor? Mi tía Chabela ya falleció, pero dijo: wow, este libro es tan bueno. Dice, alguna vez me he sentido triste y tomo una porción, leo una porción y ya me siento bien. Así lo dijo. Y yo digo, gloria a Dios por eso, porque aquí contiene la palabra de Dios. Así que si usted quiere recibir uno gratuitamente, comuníquese con nosotros y con mucho gusto lo vamos a hacer. Pastor, entonces, la pregunta. Hemos hablado de fe, pero algunas personas quieren saber, pero ¿cómo es que yo puedo obtener fe? ¿Tiene la persona ya suficiente fe para, vamos a decir, aceptar salvación? Porque dice que es para aquellos que creen, y que ¿cómo yo puedo creer? ¿Cómo puede uno aumentar su fe? Usted más o menos dio como unas cositas que nos ayuden a entender eso, pero una vez más. Hace algún tiempo, cuando trabajaba en la universidad, esa pregunta venía muy frecuentemente. A veces venía por estudiantes, personas que estudiaban la Biblia con nosotros, o una que otra gente. La pregunta era: profesor, ¿cómo puedo aumentar mi fe? ¿Qué debo hacer para aumentar mi fe? Los discípulos le preguntaron a Jesús lo mismo: Señor, aumentanos la fe. Y Jesús le contestó de una manera muy curiosa. Le dijo: si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza. Cuando leemos el libro de Gálatas capítulo 5, encontramos que habla de el fruto del Espíritu. Y entre el fruto del Espíritu aparece la palabra fe. Amén. Y entonces siempre usé una ilustración para mostrarle a la gente cómo se puede cosechar fe. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el mango, me fascina el mango. De hecho, en estos días estamos en un país... Me pongo en esa lista, pastor. Yo sí. también. En estos días estamos en un país donde ahora es tiempo de mango, un lugar bien lejos. Y se me ocurrió decirlo en el sermón.
Al otro día apareció el dueño de la casa con 2 cajas de mango, unos mangos grandotes, amarillos, pero sabrosos. Le dije, wow, ¿dónde estará este árbol de mango para ir a cosechar? Sí. El asunto es, nos invitan a una casa donde tienen una plantación de mango, miles y miles de mango. Y usted, por cuidadoso, lleva en su bolsillo, lleva una bolsita que recibe 5 o 6 mangos. Se come todos los mangos que usted quiera y al final se lleva 5 o 6 mangos. Usted determinó cuántos mangos se llevaría. Otro más sabio llevó un saco y se llevó 100 mangos. Otra persona llevó una camioneta, una pick-up, y se la llevó llena de mango. Otro llevó un camión y se lo llevó lleno de mango. Y otro llevó un tráiler y se lo llevó lleno de mango. La cantidad de fruta que usted se llevó se determinó por el tiempo que usted dedicó a cosechar. Ahora, dígame, ¿cuánto tiempo está usted pasando estudiando la Biblia y en comunión con el Señor y compartiendo su palabra? Y le diré cuánta fe tiene. Usted no puede ser lleno de fe o tener más fe si no va y la cosecha en el árbol que se llama Espíritu Santo. Si el que produce fe es el Espíritu de Dios, entonces necesitamos tiempo para pasar en comunión con Dios, inspirado por el Espíritu, estudiando su palabra y compartiendo el mensaje o el Evangelio con las demás personas. Es la forma, ir a la finca de Dios y cosechar tanta fe como usted quiera. Por eso Cristo la comparó con un fruto. Dígame cuánto tiempo está pasando usted en comunión con Dios y le diré cuánta fe está usted cosechando. Está muy interesante, me gusta mucho esa ilustración porque el que tiene, vamos a decir, el saquito más pequeño, que solamente toma 5, termina rápido. Rapidito. Lleva sus 5 y va feliz. mangos y ya va feliz, Sí. pero se le acaba pronto. pronto. Así que entonces está determinado por la persona El tiempo que pasemos. con nuestro en Dios. comunión con Dios. Y por eso me gusta Pablo. Pablo presenta muy claro el valor de la fe dentro de lo que es la salvación y cómo relaciona la justificación o el ser justificado con la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios